¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos misteriosos calesipatines. ¡Ay! ¡No! ¡Uy, detesto perder! ¡Wow! ¿Y eso qué es, Sofía? Analizo los diferentes estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. Con este experimento puedo reproducir el proceso. ¿Ves? Por el calor, el agua se evapora y choca contra la bolsa. Luego, el vapor de agua se condensa y cae por las paredes de la bolsa y del frasco, como si fuera lluvia. ¿Y la nieve? Y si hace mucho frío, la lluvia se convierte en nieve. Ah, claro, yo ya sabía eso. ¡Llegó una noticia! ¡Último momento! En el pueblo Requetefrío, cercano a la cordillera de los Andes, sucede un fenómeno inexplicable. En un lago han aparecido misteriosamente grandes círculos perfectos de hielo que giran. Los pobladores tienen miedo de que se trate de algo sobrenatural. ¡Sí! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Sobrenatural! Creo que no. La ciencia viaja a Pueblo Requetefrío. Amigos y amigas de Expediente Secreto Z, estamos en un lugar sobrenatural para descubrir cosas sobrenaturales hechas por extraterrestres sobrenaturales. ¡Ah! ¿Cosas sobrenaturales? ¡Soy fanática de las cosas sobrenaturales! ¡Ah! ¿Me das tu autógrafo? ¡La niña fanática! ¿Qué haces acá? ¡Ah! ¡Estoy de vacaciones! ¡Soy fan de patinar en la nieve! Pero todavía no pude patinar en los círculos de hielo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Algo sobrenatural, quizás? Un científico muy extraño asegura que él los creó y que le pertenecen. Está cobrando entradas muy caras para poder usarlos. ¡Un científico muy extraño! ¡Lora! ¡Doctor, no! Los hermanos Zapata otra vez llegando tarde a la temporada de invierno. Claro. Efectivamente, esos maravillosos círculos de hielo los creé yo mediante un proceso de ingeniería secreto y los patenté como calesipatines. ¡Calesipatines! Así es, niño, porque mientras patinas, girás como en una calecita. ¡Soy fanática de los patines y las calecitas! ¡Ay, si quieren usarlos, solo deben pagar la entrada! Un momento. Yo también soy científica y quiero comprobar qué son esos círculos de hielo. ¡Calesipatines, Sofía! Los calesipatines. Es ahí. Pero sin pagar no se puede entrar. No. ¿Qué pasa? Sofía, Einstein encontró un lugar para entrar sin que nos vean. Gracias. Vuelvan pronto. ¡Vamos! ¡Chu! ¡Los círculos sobrenaturales! ¿Sabes qué parecen, Einstein? Pistas de aterrizaje para hombres. ¡Ah!
Ellos deben estar por llegar. Investiguemos qué son estos círculos de hielo realmente. ¡Soy fanática de investigar! Es hielo, pero no parece realizado por la naturaleza. El círculo es perfecto. ¿Será un iceberg? ¡También soy fan de los icebergs! ¿Un iceberg? Sí, quizás esto que vemos solo sea la punta de un gran pedazo de hielo sumergido en el agua. Mochitronics, cámara submarina. ¡Increíble! ¿Qué? Debajo también son planos, por lo que no son icebergs. Nunca vi algo así. Quizás el doctor no esté diciendo la verdad. ¿Y si los haya creado él? ¡Oh! Son plataformas para ovnis creadas por extraterrestres. Voy a tomar una muestra para analizarlo. Hay que mirar bien, Einstein. ¿Y eso? ¡Ay! ¿Quién los dejó entrar? ¿Qué hay ahí? Ahí tengo guardada la ingeniería especial y secreta. Es cierto, no tengo que explicarles nada. Y como dice ese cartel, el doctor No, o sea yo, se reserva el derecho de dejar entrar y echar a quien quiera. ¡Váyanse ya mismo! Detesto los carteles. La muestra de hielo analizada sigue el mismo circuito del agua. Se derrite, se evapora y vuelve a bajar. Pero entonces los cales y patines los creó el doctor No. Todavía no lo sé. Necesitamos una tormenta de ideas. ¿Qué diría el gran químico francés Antoine Lavoisier? Quiero escuchar ideas de cómo... ¡Antoine Lavoisier! ¡Soy fanática de la química! ¿Me da un autógrafo? Oh, oui. Decía que quiero escuchar ideas de cómo pueden generarse esos círculos perfectos de hielo. Señor Antoine Lavoisier. Pues bien. ¿Están seguros de que se trata de hielo y no de otra sustancia? Sí, descubrí que efectivamente esos círculos son de agua congelada. ¿Pero por qué adquieren esa forma circular perfecta? ¿Perdón? ¿Y no pueden ser plataformas extraterrestres, Antoine Lavoisier? ¿Plataformas extraterrestres? ¿Qué es eso? Sí, para estacionar ovnis. Uno estaciona un ovni, otro estaciona otro ovni y se arma un estacionamiento. O plataforma extraterrestre. Es lo mismo. No lo sé. Para ser científico hay que tener mucha imaginación. Por lo que tú pareces un gran científico. ¿Escuchaste, Sofía? Soy un gran científico. Estoy realmente desconcertado. Podríamos pensar que esos hielos provienen del congelamiento del agua líquida. Pero lo que hay que investigar son las condiciones que hacen que se produzcan círculos perfectos de hielo. Einstein, nosotros sabemos muy bien dónde hay que investigar. 3, 4, 5. ¿Ah? Extraño. ¿Esos muñecos estaban ahí? Claro. Oh, bueno, tengo cosas más importantes que hacer. ¡Cámara! Seguidores de Expediente Secreto Z. Intentaremos llegar a la base secreta alienígena. Ahí sospechamos que los extraterrestres arman estos círculos para recibir a sus ovnis. Si nos pasa algo, no lloren por nosotros. Solo sigan buscando la verdad. Ese niño molesto otra vez. No podemos dejar que descubra la verdad. ¡Loro! ¡Ajá! ¡Los descubrimos!
Oficina de Expediente Secreto Z, ¿quién habla? Zapata, ¿dónde estás? Ah, Sofía. Cruzamos el lago y llegamos al lugar secreto, pero no hay nada. Ni maquinaria extraterrestre ni humana. Y me siento mareado. ¿Mareado? Sí, debe ser por los remolinos. Casi me caigo de uno de los calesipatines. ¿Remolinos? Mándame una foto. ¡Ajá! ¡Ya entendí! Vengan ya mismo. Es peligroso que estén ahí. ¡Vamos para allá! Ganó usted, doctor No. Deme una entrada para su parque. ¡Momento! Gracias a la obsesión de mi hermano por encontrar vida extraterrestre, descubrí lo que está pasando. Es muy simple. Esos círculos perfectos, aunque suene increíble, se forman solos. Pero para que ocurra, deben darse algunas condiciones en el agua del río. Y además, debe hacer mucho frío. La corriente de agua en ciertas zonas del río se moviliza en forma circular. ¡Claro! ¡Los remolinos! ¡Exacto! Y por el frío intenso, el agua líquida se convierte en sólida, es decir, en hielo, y se acumula justo en esos remolinos. Y lo que al comienzo es un pequeño hielo circular, con el tiempo va creciendo y se convierte en un gran círculo de hielo perfecto. Pero entonces, ¿no los inventó el doctor No? Como es un fenómeno extraño, el doctor No nos quiso engañar a todos diciéndonos que él los había inventado para adjudicarse la atracción turística y llenarse de dinero. Pero en realidad es un fenómeno natural, por lo que nos pertenece a todos. Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Sofía! ¡Vení a ver el mejor muñeco de nieve del mundo! ¡Mira qué hermoso que es! ¡Sofía! ¡Sofía, te estaba llamando! ¿No me escuchabas? No es todo ciencia en la vida. También hay cosas de vida distintas. ¡Mira! ¡Tarán! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasó? Me parece que tu muñeco de nieve pasó de estado sólido a estado líquido gracias al sol. ¿Ves que todo es ciencia en la vida, hermanito? Detesto el estado líquido.